Amigos, buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Cascabel Radio Social, que transmite en el 92.1 de FM. Les saluda Arturo Morales Tirado. Estamos transmitiendo el programa semanal de los miércoles a las 5 de la tarde, Una sola comunidad. En esta ocasión, una sola comunidad, diversos monumentos de San Miguel de Allende. Recuerden que transmitimos, como ya les habíamos dicho, en el 92.1 de FM en su radio receptor, pero también nos pueden escuchar en sus aparatos digitales, en sus receptores digitales, puede ser la computadora, el iPad o el celular. Pueden sintonizarnos a través de la plataforma digital zeno.fm, zeno.fm. Ahí busquen, por favor, Cascabel Radio Social y de esa forma nos pueden tener ya sintonizados. Y también estamos transmitiendo en vivo a través de la cuenta de Facebook Live de quien les saluda en el micrófono, Arturo Morales Tirado. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir con este recorrido por la zona de monumentos de San Miguel de Allende, que si recuerdan, a partir de un decreto presidencial del 17 de julio de 1982, firmado por el presidente de aquel entonces, José López Portillo, se declara la zona de monumentos a el centro histórico, que es la traza virreinal urbana de San Miguel. Y a partir de esto se establecen tres perímetros. El perímetro núcleo o central, que en el mapa, si nos estás viendo en Facebook Live, aparece en amarillo. Después vamos a tener un perímetro circundante que aparece en naranja, y después vamos a tener una zona de amortiguación también, tanto en la zona norte, parte de la zona oriente y en una diagonal que va en la zona sur poniente de la antigua Villa Protectora de San Miguel. Y bueno, antes de seguir, nos escriben a través de nuestro medio de contacto que tenemos en WhatsApp, que es el 415-105-0932, 415-105-0932, nos escriben acerca de Operísima México Kids, y nos están comentando que están comprometidos esta organización con apoyar iniciativas que acerquen niños jóvenes a las bellas artes. Por eso quieren compartir esta convocatoria de Operísima México, que está formando su programa Operísima México Kids o Niños, enfocado a talentos jóvenes. Se trata de una oportunidad increíble para descubrir y nutrir futuros cantantes. Si conocen niñas, niños o adolescentes con pasión por el canto, ayúdenos a correr la voz y a encontrar a quienes podrían brillar en este proyecto. Juntos podemos impulsar el talento juvenil y fomentar la cultura desde temprana edad. Y bueno, esto lo manda Ana Reyes de Operísima. Búsquenla en las redes, Operísima o Ana Reyes, y a partir de esto, si conocen a alguien que pueda aplicar para esto, pues bienvenido. Y bueno, vamos nosotros al programa ya directamente. Vamos a estar acompañados el día de hoy con música de Gil Gutiérrez, de Oaxaca, radicado aquí en San Miguel ya por casi 4 décadas, sanmiguelense ilustre, oriundo originalmente de Oaxaca, pero bueno, en estos dos destinos sensacionales del planeta Tierra se mueve. Tiene un lugar espectacular que es la Sandunga, allá en el corredor biológico entre el Támbula y Los Picachos. Visítenlo también, vale mucho la pena. Y bueno, vamos a escuchar con Gil Gutiérrez en algún momento estas pausas musical. Gil Gutiérrez, músico sanmiguelense, nacido en Oaxaca, radicado en San Miguel por casi 4 décadas. Sus hijos nacidos aquí, en fin. Y bueno, les decíamos entonces que tenemos este perímetro de la zona núcleo, de la zona de monumentos, y es un decreto que nos parece muy interesante que conozcamos y que sobre todo
lo vigilemos para que se aplique. Y entonces tenemos en torno a el jardín principal que esta zona va a llegar más o menos hasta allá por la salida Real a Querétaro. Luego, precisamente donde está la calle del Calvario, el Callejón del Calvario, esquina con el Callejón de San Dimas, se va a seguir por el barrio de Tecolote hasta la esquina de Cuesta de San José con Omobono, con Acamapistli y con Aparicio, y a partir de todo esto vamos a tener esta zona núcleo que va a seguir en la parte norte por Omobono, la calle de Colegio, y de ahí se va a seguir a Insurgentes con la esquina de San Antonio Abad, y San Antonio Abad va a llegar precisamente hasta la calle de Pila Seca. De Pila Seca sube a la esquina con Zacateros, va hacia el sur, hacia Celaya, otra esquina, de ahí va a tomar la calle de Tenerías con la esquina de Jesús sube una porción de manzana hacia la calle de Terraplén hasta Correo de nuevo con Huertas con Chorro va a tomar ahí la esquina con Hospicio, Hospicio, de ahí sube por bajada o subida de la Garita, y justo en la esquina de Garita con salida Real a Querétaro tenemos delimitada esta zona núcleo. Luego vamos a tener otras zonas que van a estar en la zona B, que es básicamente todo el perímetro hacia la parte sur de la salida Real a Querétaro, prácticamente toda ella hasta donde comienza el barrio del Valle del Maíz. Desgraciadamente en esta declaratoria, no sé por qué, no nos lo explicamos muchos, quedó excluido el barrio histórico del Chorro. Sin embargo, la Capilla del Chorro está incluida dentro de este perímetro. Al norte lo vamos a tener hasta Calzada de la Luz, más o menos, y después hacia el poniente va a seguir por parte de San Rafael hasta Calzada de Guadalupe, y después va a entrar por, me parece que Indio Triste, de Indio Triste hasta San Antonio Abad hasta Humarán, de Humarán sube hasta Quebrada, y de Quebrada hasta Pila Seca, Zacateros, etc. En fin, y después tendríamos la zona sur, que es de Terraplén hasta prácticamente el Parque Juárez, y del Parque Juárez se extiende hasta la bajada del Chorro, y de esta hasta la calle Chorro. Ese va a ser aproximadamente el segundo perímetro, y luego tendremos algunas zonas de amortiguación. Y la vez pasada tuvimos un error técnico, entonces no les pudimos pasar algunas de las imágenes de estas zonas de monumentos. Habíamos mencionado la importancia del agua para la fundación de esta zona núcleo, que si nos estás siguiendo en Facebook Live, ahí te la estoy mostrando. Son más o menos hacia el sur del jardín principal, 2 calles hasta Terraplén, más o menos. Hacia el lado oriente, que es hacia la subida de la ladera del Monte Quiuma, que es parte de esta gran ladera del volcán de Palo Huérfano o Los Picachos, llega más o menos hasta la salida Real a Querétaro, ¿no? Más o menos, y hacia la zona norte hasta la calle de Omobono, Colegio, Insurgentes, y en la zona poniente, pues básicamente hasta la parte trasera de Las Monjas, que es la calle de Quebrada. Este sería la zona núcleo de esta zona de monumentos. Y hemos querido hacer un recorrido por algunas de estas regiones, ya lo empezamos a hacer, y quisimos escoger precisamente la esquina noreste de esta zona núcleo principal, que es precisamente el barrio del Tecolote, cruzado por un arroyo que originalmente viene desde el Pico de los Picachos, va a cruzar a un lado de la ladera norte del Pico de los Picachos,
del Pico del Águila, donde están las antenas hoy en día, a 2.780 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Van bajando, van a pasar una serie de lugares espectaculares. Estos arroyos que nacen precisamente en este banco de agua, que es el bosque de encino que todavía nos queda allá arriba en Los Picachos, pues bueno, va a bajar, va a cruzar a un lado de la comunidad de Guadalupe de Canal, y de Guadalupe de Canal, que por cierto todavía hay una presa virreinal antiquísima, por lo menos del siglo XVIII, de principios del XIX, posiblemente con algunas adecuaciones, y sigue este arroyo. El arroyo va a seguir cruzando hacia la zona norte, la zona, perdón, primero oriente y luego un poco nororiente del Cerro de las Tres Cruces, que es la parte alta del gran Monte Kiuma, que estuvo lleno de manantiales. Y luego este arroyo va a cruzar lo que fue el rancho del Atascadero, un rancho que perteneció en algún momento a Felipe Cosío del Pomar a principios del siglo XX. Y bueno, este arroyo que se va a internar precisamente por esta cañada, la ex cañada del Atascadero, donde estaban una serie de capillas y una serie de infraestructura hidráulica súper interesante, cruza prácticamente todo lo que fue este rancho del Atascadero, y justo en los arcos que se van a poner en el siglo XX, precisamente como entrada al rancho del Atascadero, más o menos por ahí de donde termina la calle de Santo Domingo, ahí donde está la zona de los Pocitos. Bueno, de ahí va a cruzar este arroyo, precisamente esta zona del Atascadero, pues porque la calle de Santo Domingo hay una depresión donde se hace una pequeña ciénega en épocas decrecidas de este río. Ahí alguna vez compró una propiedad también Stirling Dickinson para poner su famoso orquidiario, y bueno, pues por ahí está pasando este arroyo. Y este arroyo justo cruza todavía, ahí está el cauce clarísimo, el barrio del Tecolote, el barrio histórico del Tecolote. Por eso, en torno al agua, se va a fundar toda esta región del Tecolote. Ahí a la familia Villa, la familia Mercadillo, tuvo posesión de parte de esta zona. Se fue urbanizando, está el callejón de San Dimas, el callejón de El Calvario, entre otros, la calle de Núñez, y prácticamente este barrio del Tecolote va a terminar precisamente con la calle de Omobono y Aparicio, y en esta zona es donde precisamente va a estar este barrio del Tecolote, en confluencia o vecino del antiguo barrio también de indios de San José de la Montaña, ahí en la que está a un lado de la cuesta de San José. Y bueno, son barrios históricos de fundación desde quizá antes de la llegada de los propios españoles. Todavía no tenemos los testimonios o las fuentes para prácticamente afirmarlo, porque en aquella época básicamente las comunidades indígenas antes de la llegada de los españoles vivían en las márgenes del río Laja y el Cachinches, allá por San Miguel Viejo, y toda esta ladera que estaba llena de manantiales. Hoy sobreviven en esta zona que les describí, pues precisamente los manantiales de este arroyo del Tecolote. Estaba también todavía los manantiales de los Pocitos como parte de los manantiales de esta región. Y bueno, junto con ello, ya yéndonos hacia la parte poniente, habíamos visitado la vez pasada en un viaje imaginario, pues como el camino que venía precisamente de la Ciudad de México en forma directa, esta venía de San Juan del Río, se iba directo hacia Chichimequillas, donde se fundó el convento de los Carmelitas Descalzo, que fundan precisamente un colegio para prepararse, una especie de desierto donde se preparaban estos monjes carmelitas. Ya después
se le va a llamar hacienda, pero en realidad fue un colegio de los carmelitas que se funda precisamente en este valle hermosísimo, precioso, el valle de Chichimequillas. Y justo en esta zona, pues vamos a ver por lo menos 5 o 6 comunidades con sus capillas de indios en torno a este gran convento. Hoy se ha fraccionado, está el molino, está el mesón de Chichimequillas, etcétera, una serie de predios, y este camino seguía a Jofre. De Jofre le daban la vuelta posiblemente a una ciénega, y de ahí pasaba a la ex hacienda de San Juan Buenavista. Hoy en esta comunidad que pertenece a Querétaro está el famoso barco de Chilos, y ya de ahí se internaba el Camino Real de Tierra Adentro, pasaba por el presidio de Puerto de Nieto, que todavía se puede apreciar, muy preservado. Hoy es una propiedad privada, todavía tiene su era, tiene parte de la antigua troje, y desde luego el presidio con sus 4 muros frontales tiene todavía restos hacia el oriente de lo que fue el lugar para los caballos, etcétera. Y seguía este camino real de tierra adentro, se internaba por lo que hoy es la cuesta de San José. Por eso es tan ancha esta calle empedrada en la parte alta de San Miguel, y que es más o menos en donde está el Parque Landeta y desde luego el Jardín Botánico Charco del Ingenio. Es esta zona de la cuesta de San José. Va a bajar y va a cruzar la cruz de la montaña, de donde está la calle de Montitlán precisamente, y ya de ahí uno toma Aparicio y cruza precisamente el barrio del Tecolote. A un lado está también el barrio de San Dimas. Estuvo el balneario donde cruzaba este arroyo precisamente, con una serie de manantiales ahí en el barrio del Tecolote, y prácticamente están secos ya estos, que es este arroyo que les digo que venía cruzando desde el atascadero aguas arriba, viniendo de los Picachos. Y precisamente la calle de Aparicio, en honor precisamente a Sebastián de Aparicio, que fue un arriero que hizo fortuna precisamente en el siglo XVI, cruzando el Camino de la Plata, y desde luego fue asiduo visitante de San Miguel. Incluso tuvo propiedades, hay una comunidad que se llama así, Aparicio. Hay todavía por ahí alguna casa virreinal, entre casa, troje, quizá una estancia de ganado menor, existe todavía en esta zona donde está la comunidad de Aparicio precisamente. Y bueno, esta calle de Aparicio desemboca en esta zona núcleo de monumentos, justo en la esquina de Núñez con Mesones, donde comienza precisamente la calle de los Mesones, que fue el camino real de tierra adentro. Y por este camino real de tierra adentro, esta caminería donde está hoy la calle de Mesones, pues se internaba a esta primera plaza, que incluso funcionó como plaza administrativa, que hoy es la plaza donde se encuentra el general Ignacio Allende, la plaza cívica, justo en la calle de Mesones, viniendo calles arriba de Aparicio hacia precisamente la parte más céntrica, la parte trasera del templo de San Francisco incluso. Y justo en esta zona, pues habíamos descrito, entre otros monumentos edificados, pues el colegio de San Francisco de Sales, la capilla del Calvario, fundada en el siglo XVIII por iniciativa de Felipe Neri de Alfaro. También habíamos descrito a un costado del colegio de San Francisco de Sales, bueno, está el puente de Humarán, una calle que estaba precisamente aledaña a la desembocadura de este río de este arroyo que hemos estado mencionando. Incluso este arroyo continúa por debajo del andador Lucas Valderas, donde hoy se encuentra, pues ni más ni menos que el mercado de artesanías. Y como edificios monumentales, en el sentido de este decreto de zona de monumentos de 1982, pues podríamos encontrar ahí el Colegio San Francisco de Sales, el claustro, el templo de Nuestra Señora de la Salud, a un costado el templo del oratorio y sus claustros de los padres del oratorio de San Felipe Neri, con su seminario. Y originalmente, antes de todo esto,
justo cuando Mesones era parte de este Camino Real de Tierra Adentro, pues estaba ni más ni menos que una capilla con altar, dicen, orientado precisamente hacia el oriente. Era una capilla donde se va a crear desde el siglo XVI, finales del XVI, entre otras, la cofradía de negros y mulatos en torno al señor de Ecce Homo, que es esta imagen de Cristo sentado en un trono, recibiendo la burla de los judíos de aquella época en Jerusalén, y los romanos, sus captores, lo humillan con su bácula a través de una caña, una corona de espinas, etcétera, etcétera. Esta imagen de este Jesús Cristo humillado es la imagen del Ecce Homo, que fue el patrono. Parece ser que para muchos hay un vínculo incluso con estas imágenes humilladas de Cristo antes de morir en la cruz, con estas castas que les llamaban antes, o grupos étnicos en una sociedad de muchas castas que se encontraban justo en la base de toda esta pirámide. Al fondo estaban precisamente los negros, los mulatos, los indios y los mestizos, pero sobre todo los negros y mulatos, que van en esta capilla a tener su origen de cofradía. Por ahí una investigación del historiador Jorge Trasloceros, oriundo de la Ciudad de México, por cierto, compañero ahí con los maristas en el Colegio México, en el Centro Universitario México, ya de hace muchos, muchos años. En fin, que habla precisamente de estas cofradías en esta naciente villa de San Miguel, que después recibiría el nombre de San Miguel el Grande. Con el paso del tiempo se va a hacer mucho más grande el tráfico de caravanas, de carretas tiradas por mulas, con estas mercancías viandas hacia las zonas, los centros mineros, o con minerales, con oro, plata, etcétera, de los centros mineros del Camino Real de Tierra Adentro de San Miguel hacia el norte, hasta Santa Fe, Nuevo México, y con esto se va a ampliar otra nueva caminería que va a cruzar por la calle de Ciudadano Pepe Llanos, de ahí seguirá por la calle de La Hoya Insurgentes, y de ahí cruzará un puente de maderas en el barrio de El Mezquite hacia la hoy calle de Independencia, y tomará su trayecto hacia el norte, pasando obviamente por Atotonilco. Este Camino Real de Tierra Adentro, pues bueno, cruza San Miguel de Allende precisamente por esta calle de Mesones, bueno, originalmente Cuesta de San José, Aparicio, Mesones, Pepe Llanos, Insurgentes y Calzada de Independencia en la zona urbana de San Miguel. Y en esta zona pues vamos a tener también el templo del Oratorio. Aquí recuerden que este arroyo que viene desde los Picachos, su cauce se encofró, le dicen encofrar los técnicos del agua, los de Zapasma. Es una tontería para la cuestión de ecosistémica de ríos y arroyos, pero bueno, esto se hizo por allá de los 70s, y una vez que se cubre este arroyo, se crea este andador Lucas Valderas, y ya desde los 70s, 80s empieza a formarse este mercado de artesanías que hoy ocupa 3 secciones de este andador Lucas Valderas, pero nace precisamente en la parte norte del mercado Ignacio Ramírez, el nigromante de los 70s, después del incendio en los 60s del original mercado, diseñado y manufacturado por el taller de Seferino Gutiérrez. En fin, estos monumentos, pues bueno, van a ser interesantes que conozcamos dónde está su origen en esta traza de zona de monumentos. Y como les decía, luego vamos a tener un templo sincrético fantástico, que es el Templo de la Salud, junto incluso con el Colegio de San Francisco de Sales, que fue algo así como la Escuela de Estudios Superiores ubicada aquí en San Miguel. Prácticamente todos los criollos del siglo XVIII y de principios del XIX pasaron por estas aulas. Desde luego los
elementos del escuadrón de dragones de la reina, que eran básicamente criollos que vivían en torno a la plaza principal y máximo una calle en torno a esta plaza principal original de ese San Miguel el Grande de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta 1810, cuando inicia el movimiento de independencia. Y volviendo a la fachada de la Iglesia de la Salud, pues bueno, es magnífica, llena de sincretismo, es una joya de transición entre el barroco y el neoclásico, pero con unos elementos del sincretismo monumentales interesantísimos, donde podemos ver, pues obviamente una fachada muy interesante, con una fachada remetida hacia el interior del templo, por llamarlo de alguna manera, cosa que lo hace súper original, y está rematada por una concha marina que obviamente hace referencia ya también a otra parte sincrética del Renacimiento europeo, italiano, florentino, toscano, en torno precisamente a estas imágenes de Botticelli, y después se va a tratar de tener estas partes sincréticas con esta concha asociada hacia San Juan Bautista e incluso hacia alguna veneración con todas las advocaciones marianas. Tenemos una fachada bellísima, como todas estas del siglo XVIII y de antes de todo el virreinato, en 3 secciones, si las leemos en forma vertical, una sección en torno al portón, otra sección en torno al coro y el remate de la misma, que en el caso de la Salud pues lo refleja precisamente esta concha marina con 12 elementos en espiral que para los prehispánicos representaban ni más ni menos que manantiales. Vamos a tener entonces estos espirales, y el número 13, que para todos aquellos que están un poquito más adentrados en la cuestión sincrética mesoamericana indígena, pues bueno, saben que el 13 es un número muy importante asociado al calendario ritual, asociado a incluso los ciclos, 4 ciclos de 13 años, pues que nos van a dar 52 años, que era cuando se renovaba el fuego nuevo prehispánico, entre otras situaciones. 13 es el número asociado a los niveles del inframundo para llegar a las profundidades de etcétera, etcétera. El 13 va a estar muy, muy acelerado. En el calendario ritual, pues tenemos precisamente estas 13 secciones con los 20 días para darnos el calendario ritual de 260 días, que por cierto, cada 104 días astronómicamente se volvían a sintonizar, o cada 52 años volvían a comenzar la cuenta del calendario agrícola con el calendario ritual, en fin. Coincidencia, quizá. Ahí están estos espirales en el remate de la Iglesia de la Salud, y justo en la primera sección de la fachada de esta iglesia hermosísima, pues vamos a tener también una máscara con la lengua de fuera, justo a los pies de una de estas imágenes femeninas que se encuentran en estos primeros niveles, y para algunos otros hay otro mascarón asociado con quizá alguna alegoría al viento de tipo indígena. Vamos a tener unas pilastras, 4 pilastras asociadas, como recuerdan, a los 8 pilares originales del templo de Salomón, este primer templo de Salomón, con sus columnas como torcidas, ¿no? Referidas obviamente en el Antiguo Testamento, en el Talmud incluso, ¿no? Y vamos a tener en alegoría esto, pues estas 4 pilastras, pero justo hablando de este sincretismo, podemos reconocer en estas pilastras los rostros de algunos felinos por ahí, refiriéndonos también haciendo una alegoría de símbolos a el símbolo de la lluvia, por ejemplo, que está plasmado en cerámica y en cantera en Teotihuacán desde hace 1700 años,
que son una especie como de 3 gotas unidas en la parte alta. Hagan de cuenta una letra M con los pies de estas líneas verticales anchas, ¿no? Pues bueno, vamos a tener en estas pilastras estas caras del jaguar, quizá del gato, y debajo vamos a tener estos símbolos de lluvia, repetidos incluso en las pilastras del segundo nivel de este templo. Interesantísimo todo esto, pero bueno, para seguir nuestro recorrido, podríamos pasar también a la fachada del templo del oratorio de San Felipe Neri, que justo estaba pues a un costado del camino real de tierra adentro, que era el camino que cruzaban las castas, digamos, de la base de esta pirámide de castas que, entre otros, Miguel Cabrera había pintado en un biombo, pintando 33 castas a todo esto. Del Templo de la Salud, recuerden, van a estar el muro con sus vanos, con sus ventanas, de lo que fue el seminario del Oratorio de San Felipe. Después vendrá el atrio y al fondo del atrio esta fachada también espectacular, muy, muy sincrética, más que de estilo churriguera o inspirada en churriguera para algunos, u otros diríamos de este barroco popular mexicano, pues también lo vamos a tener marcado por algunos símbolos de sincretismo mesoamericano. En algunos de las bases precisamente de las columnas de la primera sección de la fachada del oratorio, podemos ver ahí la flor de 4 pétalos con su centro, algún quincunce también disfrazado en los laterales de estas, y en las partes frontales de estas bases de las columnas, pues podemos encontrar también algunos otros símbolos sincréticos, como mascarones con ojos, nariz, boca, etc. Y en las columnas, a manera de salomónicas, una especie así como de trenzados, se pueden apreciar unas tarjas, unas lías, unas líneas de laureles que van descendiendo y terminan con una base a partir de, para algunos, una especie como de escamas descendiendo. En fin, vamos a tener ahí a un lado a los padres de la iglesia, vamos a tener a San Pedro con sus llaves, etcétera, y bueno, una talla en cantera rosa espectacular, precisamente del siglo XVIII en este templo del oratorio. Al interior de los dos templos tenemos también ejemplos bellísimos del barroco en transición hacia el neoclásico. En el caso del Templo de la Salud, aunque no lo tenemos en imágenes, vamos a tener un Cristo espectacular que tiene una ilusión óptica como parte de los principios teológicos del arte barroco. Era eso, el presentar estas ilusiones ópticas para decir que solamente el reino de Dios era verdadero y esta realidad que vivimos los mortales es una especie de ilusión óptica, o el uso de los contrastes, diciendo también que solamente Dios, Cristo, es perfecto, ¿no? Y estos contrastes entre planos, volúmenes, entre profundidades y partes cercanas a nosotros, entre claros y oscuros, entre blancos y negros, etcétera, pues lo vamos a tener en este óleo que está en el muro que da hacia el lado poniente del Templo de la Salud. Es un Cristo con una línea pintada por una especie de gota de sangre justo al centro del torso de este Cristo magnífico, y la parte más blanca está al centro del óleo, y el óleo en sus esquinas tiene esquinas profundamente negras, volviendo a esta clásica iconografía barroca de estos óleos. Y tenemos la ilusión óptica de este Cristo siempre está frente a nosotros, algo así como nunca poder darle ni siquiera una vista de costado a Cristo, pues porque es Cristo Dios en esta tradición católica y Él siempre está frente a nosotros. Y ya en el interior del templo del oratorio, pues bueno, tenemos todavía parte de esta pintura barroca en el techo, a partir de estas ilusiones ópticas de líneas de perspectiva y profundidades, tenemos estos techos como en tercera dimensión, volviendo a esto
barroco multicolor, policromo y con muchas ilusiones ópticas de profundidad y volúmenes plasmados como ejemplo en el techo ni más ni menos que del templo del oratorio. Vamos a tener ya al final pues la entrada a uno de los templos más bellos del centro del país, que es la Santa Casa de Loreto, y a las espaldas de la Santa Casa de Loreto pues vamos a tener ni más ni menos que el camerín de San Columbano, que es otra joya del barroco mexicano en la antigua Nueva España. Esta fue un templo dedicado a la Virgen de Loreto, que precisamente esta primera generación de criollos de la familia de la Canal, liderada en aquella época, pues ni más ni menos que por don Manuel Tomás de la Canal Bueno de Baeza, va a edificar con su esposa, María Hervás. Por cierto, aparecen las esculturas de ambos al interior de la Santa Casa de Loreto. Pues bueno, va a edificar una portada hermosísima, barroquísima, cubierta con lámina de oro, con tonos, por cierto, oscuros de algunas figuras aparentemente de querubines y serafines, pero con estos colores de la tez indígena y con rostros también más mestizos que europeos, cosa que es interesantísima en esta apreciación de esta portada barroca, barroquísima mexicana que tenemos aquí en San Miguel de Allende, justo en la parte poniente del crucero, debajo de la cúpula, en esta planta de cruz latina del templo del oratorio, por cierto también con una reja en tumbago espectacular, con una serie de elementos muy barrocos, que por cierto, esta reja conserva parte de estos elementos, se conservan en otra reja de otro monumento histórico abierto ya al público, que es ni más ni menos la Casa del Pachón o la casa de los marqueses de Jaral de Berrio y San Mateo Valparaíso. Se juntan estas dos familias a través del matrimonio de estas dos casas de nobles en Nueva España, y tienen esta casa aquí en San Miguel, está en la calle en la esquina, es la casa que está en la esquina de las calles de Correo con Recreo, y esta reja del zaguán en aquel caso, con esta reja de entrada a la casa de Loreto, guardan todos estos elementos del barroco, en este caso con un tumbago bien interesante. En fin, vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar al maestro Gil Gutiérrez. En este caso vamos a escuchar Cucurú Paloma y regresamos en unos segundos. Seguimos aquí en esta transmisión de Facebook Live. Vean ustedes, voy a hacer un acercamiento a la fachada de la Santa Casa de Loreto. El tumbago es una aleación especial que, entre otras cosas, se le va a agregar oro y plata a el hierro, forjado a mano, obviamente. Tiene adosado a la fachada también otra parte que nos parece interesantísima, que es el púlpito. Y en este caso, este púlpito va a estar del lado derecho, pero de la fachada de la casa de Loreto o de la entrada. Recuerden que los púlpitos siempre se colocaban del lado derecho, viendo hacia el altar, porque estaba, el púlpito tenía la función de dar la homilía, la interpretación de la lectura sagrada del Evangelio, ni más ni menos, que se hacía originalmente en latín, y entonces el sacerdote dejaba el presbiterio, que era la zona sagrada dentro del templo, y bajaba, pasaba a la zona profana, vamos a decirlo así, más allá del presbiterio, a hablar y hacer la homilía en el idioma local.
y para esto se alzaba sobre el púlpito, que tenía además su capelo y dosel, para que la voz sonora se pudiera expandir más hacia la gente. Entonces vamos a tener este elemento del púlpito en la propia entrada de la Casa de Loreto, que también nos parece algo súper original en esta fachada. Vamos a tener aquí sí columnas salomónicas muy clásicas, que no son precisamente trenzadas, sino son más bien como si estuvieran torcidas un poco, ¿no? Que es como se describen que eran las originales del Templo de Salomón, 4 columnas en torno a esta entrada al tabernáculo de Dios, donde en el fondo, después de cruzar una sección, vamos a decir pública, estaba esta sección sagrada cubierta, donde se guardaba precisamente debajo de este tabernáculo, pues ni más ni menos que el arca de la alianza, donde al interior se encontraban pues las tablas de los 10 mandamientos que había entregado Dios a través de Moisés al pueblo judío, al pueblo de Israel. Amigos, ¿qué les pareció? Amigos, ¿qué les pareció esta interpretación de Cucurú Paloma en la guitarra de Gil Gutiérrez? Espectacular. Músico radicado aquí en San Miguel desde hace casi 4 décadas, o más de 4 décadas, y con su familia aquí radicando en este gran lugar, pero él originario de otro lugar espectacular, que es ni más ni menos que los valles centrales de Oaxaca, otra zona hermosísima del planeta Tierra, orgullosamente mexicanas ambas. Y bueno, estamos haciendo aquí un recuento y un acercamiento de esta fachada espectacular de la Santa Casa de Loreto, que justo esta entrada oficial se encuentra en el lado poniente del crucero de la cúpula del Templo del Oratorio, en esta planta de cruz latina, y decíamos que tenemos además como otro elemento único, muy barroco por cierto, el púlpito del lado derecho precisamente de la entrada de esta Santa Casa de Loreto. Por cierto, una advocación que va a introducir a San Miguel el Grande en 1731, 1730-1731 llega este don Manuel de la Canal y Baeza, va a llegar aquí a San Miguel. Sus padres, originales de Cantabria, de Ponte, allá en Cantabria, en la zona de Liébano, pues van a cruzar el océano, y ya don Manuel será criollo de primera generación, nacido en Ciudad de México, pero con una ascendencia pues muy cantábrica. Recuerden que toda esta zona, Cantabria, es una región relativamente pequeña, es de estas regiones autónomas de España. Algunas de estas regiones tienen además algunas otras zonas o regiones más pequeñas. Algunas son la región autónoma más su propia zona, no tienen más municipios o municipalidades, y este es el caso de Cantabria precisamente, cuya capital Santander pues da ni más ni menos que al mar Cantábrico, que es vecino del mar del norte. En fin, esta es la zona de donde va a venir, bueno, a la fecha es la zona industrial, es la zona donde junto con Madrid en España es la zona donde se genera la economía, toda esta parte norteña de España. Es bien interesante sociológicamente desde sus orígenes, ¿no? En fin, de allá va a venir esta familia de la Canal, este don Manuel de la Canal, que llegará aquí entre los 1730 y 1731, va a tener negocios en las minas, en el comercio, en la aduana nada más y nada menos del Camino Real de Tierra Adentro, desde la aduana allá original en la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México, justo donde empieza el Camino Real de Tierra Adentro, y en algunas otras que van a garitas, etcétera, que van a recorrer todo este camino del oro y la plata. Va a ser ganadero, va a ser agricultor, va a tener haciendas, etcétera, etcétera, esta familia.
va a formalizar un mayorazgo para que los primogénitos hereden estos bienes a través de este mayorazgo. De ahí viene el mayorazgo de la Canal y la casa del mayorazgo de la Canal, que hoy en día se encuentra en la calle de Canal, esquina con Plaza Principal. Y junto con ello, pues bueno, se va a hacer toda la gestión para obtener el título nobiliario de conde. Él muere antes de que llegue el título. Aparentemente su descendencia van a ser los que van a tener Mariano de la Canal, los que van a usar este título en algunas ocasiones. Habrá que investigarlo más si llegaron a ser o no los otros dos descendencias, dos generaciones condes o no. Pero bueno, este don Manuel, que fue el que lo gestionó, no llegó a tener en sí el título, pero claro que tenía un mayorazgo enorme con propiedades y, por cierto, emparentado con toda la nobleza criolla del San Miguel Grande de aquella época, los Landeta, los obviamente los de la Canal, entre otros estaban los Lambarry, en fin, una serie de familias muy interesantes de aquellas épocas que ya en algún momento trataremos de profundizar un poco más en todo esto. Otra cosa interesante que nos van a traer, además de la advocación de la Virgen de Loreto, esta familia de don Manuel de la Canal, pues va a ser, entre otras, ya desde su padre, vamos a tener, pues ni más ni menos que la Orden de Calatrava. Y ya desde su padre, que era parte de esta Orden de Calatrava, pues don Manuel pues lo va a afincar aquí en San Miguel de Allende, precisamente. Esta orden de origen de la época de las cruzadas, por ahí de los 1200 seguramente, pues bueno, va a ser también parte de esta orden militar católica cruzada de Calatrava, y junto con ellos pues va a poner toda esta advocación. En la fachada de la casa del mayorazgo de la Canal pues se ve precisamente esta flor de Calatrava, precisamente allí. Y junto con ellos, más hacia una advocación más popular, pues se va a introducir también la cruz de Caravaca, que es esta cruz con doble peldaño, con doble travesaño, perdón, que se encuentra en algunas de estas casas principalísimas. Se pueden ver en esta casa del marquesado de Jaral de Berrio y San Mateo Valparaíso. En la parte alta se ve esta cruz de Caravaca, se ve también dos en las casonas de San Francisco. En el mismo templo de la Tercera Orden en San Francisco vamos a tener por ahí otra cruz de Caravaca y alguna otra en la primera calle de Canal también, en fin. Luego nos adentraremos más, si quieren, en estas cruces, pero déjenme pasarles imágenes de San Columbano. Son las reliquias que van a llegar aquí a San Miguel y se van a depositar aquí. Es un cuerpo precioso, aparentemente traídos desde Italia, y al interior pues van a estar las reliquias de este mártir del siglo I, precisamente allá en Roma, que son traídas a San Miguel en un altar ya neoclásico, en este camerino de San Columbano, que está decorado también en un barroco precioso, un barroco mexicano, novohispano, sensacional. Y este camerino tiene una planta de 8 lados, octagonal, y le va a dar un diseño sensacional con estas columnas y luego arcos que se van entrecruzando, dando pie precisamente y marco a una cúpula barroquísima también, que se alcanza a ver precisamente desde la calle de Insurgentes hacia Loreto, precisamente, y se alcanzan a ver estas preciosas estructuras. Y bueno, vamos a tener ahí la leyenda de el salvamento de la casa original
de la Virgen María, que en la tradición católica y en las escrituras sagradas del Nuevo Testamento nos refieren que precisamente esta casa de la Virgen María en Nazaret, ella nació en Nazaret, pues bueno, va a ser invadida toda esta tierra santa para los católicos, pues va a ser invadida por los árabes en aquella época de las cruzadas, y nos cuenta la tradición que en el año de 1294, precisamente a petición de cruzados que sabían que ya no podían llegar a tiempo para defender de esta mancillación, de la destrucción de la casa original de la Virgen María, pues rezan a que se realice un milagro, y es escuchado esto en la tradición católica por Dios, ni más ni menos, y entonces Él envía a sus arcángeles a que eleven por los cielos los 3 muros que eran parte de esta casa. ¿Por qué 3 muros? Porque el muro cuarto, el cuarto muro, pues no era otro sino una cueva dentro de una montaña de roca ahí en Nazaret, ¿no? Y entonces, bueno, por eso la Santa Casa de Loreto son 3 muros solamente en original. Y la otra parte que falta, pues es precisamente esta parte de la cueva famosa. Y así es trasladada esta casa original de la Virgen de Loreto, primero a un lugar en Croacia. Croacia está hacia el oriente de la hoy Italia, precisamente hace frontera con Véneto, más o menos, y Croacia da hacia el mar Adriático, precisamente. Y en este lugar de Croacia, en Trast, llega originalmente esta casa, pero ya después los arcángeles la van a depositar en el camino de la colina de Loreto. Por cierto, no la ponen simétrica, sino relativamente diagonal a este camino sagrado hoy en día para la veneración y tradición católica, y ahí depositan esta pequeña casa. Y obviamente después de este milagro espectacular, se va a hacer una veneración enorme hacia la Santa Casa de Loreto. Vean cómo si nos estás escuchando, justo debajo de uno de estos murales pintado por gente del taller de Juan Correa, por ahí tengo el nombre del pintor a que se le atribuyen estos murales. Bueno, debajo vamos a tener estas famosísimas conchas marinas tipo Botticelli, tipo renacentistas. Las vamos a tener también en algunas de las intersecciones de estas arcadas en el techo del camerín de San Columbano. En fin, va a ser un tema súper recurrente con estas advocaciones hacia la Virgen María, y quizás para algunos también hacia otros símbolos católicos por ahí. En fin, es una iglesia fantástica. Va a tener también estos detalles mestizos con algunas alegorías a querubines, pero con caras oscuras. Por cierto, la Virgen original de Loreto tiene la tez morena, cosa curiosa, y tiene una tiara papal con 3 coronas, también muy, muy interesante, pues porque fue reconocida por el Papa de aquellas épocas. En fin, la familia de la Canal es devota desde el padre de don Tomás, y a partir de esto, obviamente Tomás de la Canal va a instaurar no solamente la devoción de la Virgen de Loreto en San Miguel, sino además va por el poder que tenía esta familia en San Miguel el Grande en el siglo XVIII, va a instaurar que sea la patrona de San Miguel, ni más ni menos que la Virgen Loreto. Por eso tenemos muchos amigos conocidos, y obviamente mujeres, pero también hombres, que detentan el nombre de Loreto, pues porque es ni más ni menos que la patrona de San Miguel, de la Villa Protectora de San Miguel. Ojalá nos puedas visitar en Facebook Live. Recuerda que este programa queda grabado, y puedas apreciar por ahí algunos otros detalles de este barroco mexicano virreinal
que se hizo aquí precisamente entre otros lugares, en San Miguel. Ve estas mascarones, estas imágenes muy mestizas, muy sincréticas. Ya habrá en algún momento incluso tiempo para que las podamos apreciar y quizás dar algunas interpretaciones de este sincretismo, incluso dentro de este camerín de la Virgen de Loreto, ni más ni menos. Y junto con estas decoraciones de altares barrocos tallados en madera, cubiertos con lámina de oro de 23.5 quilates y con imágenes estofadas también en oro y luego policromadas, ¿no? Vamos a tener la recreación de estos altares de madera en algunas esquinas a través de las hornacinas. Hornacinas, pues ni más ni menos como la que se encuentra en la esquina de la calle de Loreto con la calle de Insurgentes hoy en día. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y vamos a despedirnos un poco con música precisamente de Gil Gutiérrez, y vamos a escuchar con Gil Gutiérrez. Por ahí tenemos alguna otra canción. No la vamos a escuchar toda, pues porque tenemos que hacer cambio de estación, pero quisiéramos despedirnos con él. Una canción, pues ni más ni menos que se llama Dios nunca muere, que es prácticamente el himno de los oaxaqueños, por un compositor oaxaqueño ilustrísimo. Ay, se me está yendo su nombre, que por cierto tiene la calle principal en Oaxaca, tiene su nombre. Se me está yendo su nombre, perdón. Y se llama Dios nunca muere, es un vals siglo XIX precioso en la guitarra de Gil Gutiérrez. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos también en radio, gracias por escucharnos, en Radio Cascabel, Radio Social, que recuerden transmiten en el 92.1 de FM. Y ya están aquí nuestros amigos de Impro al Aire. No nos pierdan la señal, sigan con nosotros y nos despedimos con esta interpretación de Gil Gutiérrez de Dios nunca muere. Hasta la próxima. Y con esto vamos a cortar también la transmisión en Facebook Live. Muchas gracias por el favor de su compañía. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta entonces, disfruten la tarde.